Hay momentos en la vida en que el dolor no responde a remedios, en que la herida es invisible pero sangra, en que la medicina externa no alcanza, porque lo que está enfermo no es solo el cuerpo, sino el alma. Este libro nace de un susurro antiguo que aún resuena entre los muros del tiempo, el conocimiento hermético, legado por sabios que comprendieron que sanar no es simplemente curar, sino recordar lo que fuimos antes de olvidarnos. Detrás de cada síntoma hay un símbolo, detrás de cada emoción atrapada hay una lección no aprendida, y detrás de cada sombra una oportunidad de despertar. Sanación hermética no es un manual convencional, es un viaje iniciático. Cada capítulo es un umbral que te invita a cruzar hacia una dimensión donde la sanación se convierte en alquimia espiritual y donde el dolor deja de ser enemigo para transformarse en maestro. A lo largo de estas páginas descubrirás que el universo y tú no están separados, que tus pensamientos tienen poder creador, que tu cuerpo habla un lenguaje simbólico y que dentro de ti existe un sanador dormido esperando ser invocado. Este no es un camino para quien busca recetas rápidas, es para quien intuye que la verdadera medicina no siempre viene en frascos, sino en forma de comprensión, conciencia, vibración y transformación. La sabiduría hermética te entregará llaves, lo que hagas con ellas depende de ti. Prepárate. Tu viaje hacia la sanación profunda y hermética comienza ahora. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El llamado al sendero hermético. No todos escuchan el llamado, y de los que lo oyen, pocos lo obedecen. El sendero hermético no es un camino que se elige desde la razón, sino que se despierta como una memoria antigua, grabada en los pliegues más profundos del alma. Aparece en forma de inquietud silenciosa, de preguntas que la lógica no puede responder, de un anhelo por lo invisible, por lo eterno, por lo real. Se manifiesta cuando ya no nos basta con sobrevivir ni con acumular, cuando el alma empieza a gritar a través del cuerpo, la mente y las emociones, y nos damos cuenta de que la verdadera enfermedad es el olvido de lo que somos. Entonces comienza la búsqueda. Algunos llegan a este sendero tras una pérdida, una crisis, una enfermedad o un colapso interior. Otros simplemente despiertan una mañana sintiendo que algo no encaja, que lo que han vivido hasta ahora ha sido una ilusión densa disfrazada de normalidad. Lo que todos tienen en común es que sienten que algo en ellos desea ser sanado, no solo reparado, no solo calmado, sino profundamente transformado. Es aquí donde comienza la sanación hermética. Hermes Trismegisto, figura central del hermetismo, nos entrega no una religión, sino un mapa sagrado. Sus enseñanzas han viajado en silencio a través de culturas, ocultas en símbolos, resguardadas por alquimistas, filósofos y místicos que entendieron que el universo no se comprende con los ojos, sino con la conciencia. La sanación hermética parte de una premisa fundamental: todo es mente. El universo es una manifestación mental de la fuente, y como tal, nuestras dolencias, nuestras emociones y nuestras experiencias son también construcciones mentales, vibracionales y espirituales. Si comprendemos esto, podemos ir más allá del síntoma, más allá de la causa superficial, e iniciar un proceso de sanación que no solo toque el cuerpo, sino que lo atraviese, lo trascienda y lo reconecte con la totalidad. Este conocimiento no es nuevo, pero sí es urgente. Vivimos en una era donde el alma está anestesiada, donde la espiritualidad ha sido reducida a frases motivacionales y la medicina ha olvidado que detrás de cada órgano hay una historia, detrás de cada enfermedad hay una energía y detrás de cada paciente hay un universo entero esperando ser escuchado. La sanación hermética no propone una oposición entre lo espiritual y lo físico, sino una integración. Reconoce que el cuerpo es el templo, pero que sin la presencia del espíritu se convierte en una prisión. Invita a explorar las leyes que rigen el universo no como dogmas, sino como principios vivos que pueden aplicarse para recuperar la armonía perdida. Estas leyes no están fuera de nosotros, están inscritas en cada célula, en cada pensamiento, en cada emoción que sentimos.
Aprender a ver la vida desde esta mirada transforma radicalmente nuestra percepción de la salud, del sufrimiento, del tiempo y de la muerte. En este camino, sanar ya no es simplemente curarse, sino recordarse. Recordar que somos parte de un todo inteligente, vibrante y consciente, que no estamos separados del cosmos, sino que lo contenemos, que no hay sanación posible sin autoconocimiento, sin verdad, sin honestidad radical. Este primer paso implica un acto de valentía, mirar hacia adentro, entrar en los propios abismos, reconocer los velos del ego, los condicionamientos de la mente, los traumas que llevamos como tatuajes invisibles, no para culparnos, sino para comprendernos, no para lamentar el pasado, sino para transmutarlo, porque el alquimista no escapa del barro, lo convierte en oro. El sanador hermético no huye del dolor, lo transforma en poder. Este sendero no tiene un solo método ni una sola técnica, pero sí un corazón, el despertar de la conciencia. A través de la conciencia es posible acceder a una visión más elevada de lo que llamamos enfermedad, de lo que consideramos heridas y de lo que hemos aprendido como destino. El verdadero llamado hermético es el retorno a la unidad, y para responderlo no hace falta tener todas las respuestas, solo se necesita la humildad de quien se sabe aprendiz eterno y el coraje de quien está dispuesto a mirar la vida con ojos nuevos. Has abierto este libro por una razón, tal vez no lo sepas aún, pero algo en ti ha dicho sí, un sí al recuerdo, un sí al misterio, un sí a la sanación profunda. Lo que está por venir no es teoría, es experiencia, no es solo lectura, es alquimia. Bienvenido al sendero, ya has respondido al llamado. Capítulo 2. Las 7 leyes universales del Kybalión. Antes de que el hombre tuviera relojes, calendarios o microscopios, ya existían leyes. No leyes humanas, cambiantes y discutibles, sino principios inmutables que tejían el telar de la realidad, visibles para los ojos del sabio, invisibles para quien dormía entre las sombras de la materia. El hermetismo, resguardado en textos como el Kybalión, reveló que la creación entera está regida por 7 leyes universales, 7 llaves maestras que permiten abrir los candados de la existencia, la enfermedad, el conflicto y el sufrimiento. Estas leyes no son creencias, no dependen de que se acepten o no. Funcionan como la gravedad, afectan a todo lo que existe, desde el giro de los planetas hasta el latido del corazón. Conocerlas, comprenderlas y aplicarlas en el proceso de sanación es el núcleo del arte hermético. La primera ley es el mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Nada existe fuera de la conciencia. El universo mismo es un pensamiento sostenido por una mente suprema. Así, todo lo que experimentamos nace primero como idea, imagen o vibración mental. Lo que está en tu cuerpo comenzó en tu mente, y lo que está en tu vida es reflejo de lo que sostiene tu campo consciente e inconsciente. Esta ley nos recuerda que la raíz de toda sanación verdadera está en modificar la mente, no solo en manipular la materia. Cuando elevas tu pensamiento, elevas tu vibración, que cuando elevas tu vibración, modificas tu campo energético, el cual informa a tus células, órganos y emociones. Esta es la base del poder de la intención, la visualización, las afirmaciones y las palabras sagradas. Lo que piensas se manifiesta, lo que sostienes mentalmente se convierte en realidad vivida. Y si tu mente crea realidades, también puede crear caminos de sanación. La segunda ley es la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esta ley revela que el microcosmos y el macrocosmos son reflejo uno del otro. Lo que ocurre dentro de ti se manifiesta fuera de ti, y viceversa. Tu cuerpo físico es el reflejo de tus emociones son reflejo de tus pensamientos, y tus pensamientos están influenciados por el alma, que a su vez vibra al compás del cosmos. Así, cuando hay caos en tu vida, hay desorden interno. Cuando hay enfermedad en el cuerpo, hay conflicto en el alma. Esta ley invita a observar las señales del mundo externo como espejos del estado interior. Y también enseña que al ordenar el interior, el exterior inevitablemente se transforma.
No hay separación entre lo que eres y lo que experimentas. El universo entero es un organismo consciente que habla en reflejos, símbolos y sincronicidades. La tercera ley es la vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Todo en el universo vibra. Los átomos, los pensamientos, las emociones, las palabras, los órganos, los planetas. La diferencia entre salud y enfermedad es en esencia una diferencia de frecuencia. El miedo vibra bajo, el amor vibra alto. El rencor intoxica, la gratitud purifica. Cuando nos alineamos con frecuencias elevadas, todo nuestro sistema se armoniza. Aquí entra el arte de la sanación vibracional, el uso consciente del sonido, del color, del movimiento, del aroma, del tacto, de la intención energética para alterar los patrones sutiles del cuerpo y restaurar el flujo natural del ser. Entender la vibración nos hace responsables de lo que emitimos, de lo que consumimos, de con quién resonamos, de lo que permitimos en nuestra aura. Porque todo lo que entra en contacto contigo modifica tu campo vibratorio, para bien o para mal. La cuarta ley es la polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Vida y muerte, luz y sombra, salud y enfermedad, expansión y contracción. Esta ley enseña que todo lo que parece opuesto es en realidad lo mismo, manifestado en diferente grado. Lo frío y lo caliente son simplemente diferentes medidas de temperatura. Lo mismo ocurre con el amor y el odio, con la confianza y el miedo, con el placer y el dolor. Sanar desde esta ley implica dejar de rechazar un polo para aceptar e integrar ambos. La enfermedad no es el enemigo de la salud, es su sombra, su mensajera. El dolor no es el contrario de la paz, es su maestro. Al comprender esto, la polaridad deja de ser lucha y se convierte en alquimia. Y cuando somos capaces de movernos conscientemente en el espectro de los opuestos, dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en alquimistas de nuestra experiencia. La quinta ley es la del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Nada es permanente, todo tiene su ciclo. La vida misma respira en pulsos, en olas, en espirales de creación y destrucción. Esta ley nos enseña que cada crisis tiene su clímax y su descenso, que toda enfermedad tiene su curva y que incluso el sufrimiento más profundo se mueve en oleadas. Saber esto nos permite confiar en el proceso, rendirnos al flujo, comprender que el tiempo de la sanación no siempre es lineal y que cada etapa tiene su razón de ser. Así como el corazón late en ritmos, la conciencia también pulsa. Hay momentos para avanzar, momentos para descansar, momentos para integrar. Esta sabiduría rítmica nos protege de la impaciencia y nos conecta con la danza cósmica de la vida. La sexta ley es la de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Nada ocurre por azar. Todo lo que vives es efecto de una causa previa, y todo lo que causas tendrá un efecto posterior. Así, tus síntomas físicos pueden tener causas emocionales no resueltas, tus emociones pueden tener causas mentales inconscientes, y tus experiencias externas pueden ser el efecto acumulado de decisiones pasadas. Sanar, entonces, requiere ir a la raíz, desandar el camino de los efectos hasta encontrar la causa oculta, muchas veces velada por el tiempo o el miedo. Y también implica asumir que somos co-creadores de nuestra realidad y por tanto también co-creadores de nuestra sanación. La séptima ley es la del género. El género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino. Esta ley no habla de sexo biológico, sino de energías universales. El principio masculino es activo, emisor, racional, proyectivo. El principio femenino es receptivo, intuitivo, gestante, integrador. Ambos existen en toda forma de vida, en todo proceso, en todo ser humano. Sanar desde el hermetismo requiere reconocer si en ti predomina el hacer sin sentir o el sentir sin actuar.
El desequilibrio entre estas dos fuerzas crea enfermedad, caos, confusión. El equilibrio entre ellas trae creación, sabiduría y armonía. El sanador hermético aprende a unir estas energías dentro de sí, a proyectar con intención masculino y recibir con entrega femenino, a pensar con claridad y sentir con profundidad. Cuando estas fuerzas se abrazan dentro de ti, surge la unidad y con ella la posibilidad de sanarte completamente. Estas 7 leyes no son piezas aisladas, funcionan como una sinfonía, donde cada principio resuena con los demás. Entenderlas es comenzar a ver la vida como un sistema de patrones sagrados. Aplicarlas es comenzar a caminar como un mago consciente por un mundo que antes parecía caótico. Sanarse desde el hermetismo no es un acto de fe ciega, sino de profunda comprensión universal. Es alinear tu mente, tu cuerpo y tu alma con las leyes que gobiernan la existencia misma. Es vivir en coherencia con la fuente. Y cuando vives en coherencia, la salud, la paz y la claridad dejan de ser excepciones y se convierten en tu estado natural. Este capítulo es la base del viaje. Las 7 leyes serán nuestras brújulas en cada paso. Recuerda, no necesitas creer, necesitas experimentar. Porque el conocimiento sin práctica es letra muerta, pero cuando lo vives se convierte en medicina. Capítulo 3. Mentalismo. Sanar desde la mente creadora. El principio del mentalismo, como ya vimos en las leyes universales, sostiene que el todo es mente, el universo es mental. Esta afirmación no es una simple frase esotérica, sino una verdad que puede transformar radicalmente nuestra manera de comprender la salud, la enfermedad y la sanación. En el hermetismo, la mente es el origen de todo fenómeno, y como tal, es el campo donde nace la realidad que experimentamos. Sanar desde la mente creadora significa entender que antes de que una enfermedad se manifieste en el cuerpo, antes de que un trauma se anide en el alma o una emoción se convierta en tormento, todo eso ya fue creado en el pensamiento. Y no solo eso, también puede ser transformado, disuelto y reconstruido desde ese mismo lugar. La mente humana es un universo complejo, un espacio donde convergen memorias, creencias, emociones y proyecciones que configuran nuestra experiencia de vida. Muchas veces, sin embargo, esta mente funciona en piloto automático, atrapada en patrones repetitivos y autolimitantes que nos mantienen encerrados en ciclos de sufrimiento, enfermedad y bloqueo. Sanar desde el mentalismo implica primero despertar a esa realidad interna, tomar conciencia de los pensamientos que dominan nuestro ser y descubrir que no somos meros espectadores pasivos, sino co-creadores activos de nuestra existencia. La buena noticia es que la mente no está fija, es moldeable, plástica y puede ser entrenada para crear nuevos mundos, nuevas posibilidades y, por supuesto, nuevas formas de salud. Cuando hablamos de sanación mental, no nos referimos únicamente a eliminar pensamientos negativos o pensar positivo de manera superficial, sino a un proceso mucho más profundo y sutil que involucra la reprogramación consciente de la mente. Esto implica identificar las creencias limitantes que actúan como bloqueos invisibles, aquellas ideas que a menudo heredamos o aprendimos en la infancia y que condicionan nuestra relación con el cuerpo y la vida. Por ejemplo, creencias como «no merezco estar sano», «el dolor es inevitable», «nunca superaré esto» o «estoy condenado a repetir esta enfermedad» son filtros que colorean la experiencia y se traducen en síntomas físicos y emocionales. Para sanar desde la mente creadora, es necesario desafiar esas creencias, cuestionarlas, desmontarlas y reemplazarlas por afirmaciones y verdades que empoderen el proceso de sanación. El poder de la intención es central en esta labor. La intención es la chispa consciente que dirige la energía mental hacia una meta específica. Cuando dirigimos nuestra intención con claridad y determinación hacia la salud, estamos enviando un mensaje poderoso a nuestro cuerpo y a nuestra mente subconsciente, que es la encargada de ejecutar la mayoría de los procesos biológicos. Las prácticas de visualización creativa son herramientas herméticas milenarias que nos permiten moldear ese campo mental con imágenes vívidas, detalles sensoriales, emociones y convicción.
Visualizar el cuerpo en equilibrio, las células sanas, la energía fluyendo libremente, genera un cambio vibracional que puede desencadenar respuestas de sanación profundas. La mente, al crear un patrón claro y coherente, invita al cuerpo a alinearse con esa realidad. Pero sanar desde la mente creadora va más allá de la visualización y la intención. Incluye también el arte del diálogo interno consciente. Los pensamientos y palabras que pronunciamos hacia nosotros mismos tienen un peso vibratorio que puede construir o destruir. Muchas veces somos nuestros peores críticos y esas voces internas de juicio, miedo o duda erosionan la confianza y la salud emocional. Por ello, aprender a cultivar un lenguaje interno compasivo, amoroso y respetuoso es fundamental. Este diálogo consciente nutre el campo mental con energía sanadora, abre espacio para la autoaceptación y permite que las fuerzas de sanación natural se activen. Otro aspecto esencial en la sanación mental es la gestión de emociones. La mente y las emociones están íntimamente conectadas y cada emoción genera un patrón mental específico. Emociones reprimidas, traumas no resueltos y estrés crónico son enemigos poderosos que afectan la mente y el cuerpo. Aprender a reconocer, sentir y liberar emociones bloqueadas es un paso imprescindible para restablecer el equilibrio mental y físico. La sanación hermética no propone negar las emociones difíciles, sino abrazarlas con conciencia para que pierdan su poder destructor y se conviertan en fuentes de sabiduría y fortaleza interior. Este capítulo también introduce la práctica de la meditación como herramienta fundamental para fortalecer la mente creadora. La meditación permite silenciar el ruido mental, observar los pensamientos sin identificarse con ellos y cultivar un espacio interno de paz desde donde emerja la creatividad consciente. Es en ese silencio interior donde la mente creadora puede conectarse con niveles superiores de conciencia, con el nous hermético y recibir inspiración para transformar la realidad. La práctica constante de la meditación refina la atención, mejora la claridad mental y fortalece la voluntad, ingredientes esenciales para cualquier proceso de sanación profunda. Por último, sanar desde la mente creadora implica asumir la responsabilidad personal sin caer en el autorreproche. Reconocer que tenemos poder sobre nuestra salud mental y física es liberador, pero también demanda compromiso y disciplina. No se trata de culparse por la enfermedad, sino de empoderarse para cambiar la narrativa interna y con ello la experiencia de vida. Este es un acto de amor profundo hacia uno mismo, una decisión consciente de dejar atrás la victimización y convertirse en el arquitecto de la propia realidad. En resumen, el mentalismo nos abre la puerta hacia la posibilidad infinita de sanación. Nos invita a ver que dentro de nuestra mente reside la llave que puede transformar la oscuridad en luz, el sufrimiento en aprendizaje, la enfermedad en salud. Sanar desde la mente creadora es un acto sagrado de co-creación con el universo, una danza consciente entre el pensamiento y la materia, un camino que nos lleva a la unidad con el todo. Capítulo 4. Correspondencia. El espejo del universo en tu interior. La ley de correspondencia es una de las enseñanzas más profundas y reveladoras del hermetismo, encapsulada en la frase, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio revela una verdad que desafía la percepción común. El universo no está fragmentado ni separado de ti, es un espejo continuo, un reflejo constante entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el cosmos infinito y el ser humano finito. Esta ley nos invita a reconocer que lo que observamos en el exterior es un reflejo fiel de lo que acontece en nuestro interior más profundo, y viceversa. Entender esta correspondencia es fundamental para cualquier proceso de sanación, porque nos permite acceder a la raíz oculta de las enfermedades, los desequilibrios emocionales y los bloqueos espirituales. Cuando contemplamos el mundo, a menudo vemos caos, conflicto, injusticia o enfermedad, y tendemos a culpar a las circunstancias externas, a la suerte o a factores fuera de nuestro control. Sin embargo, la ley de correspondencia nos muestra que esos mismos patrones están vibrando dentro de nosotros. Cada experiencia que vivimos es un mensaje codificado, una señal que nos refleja aspectos de nuestro ser que necesitan atención, reconocimiento y transformación.
De esta manera, la enfermedad no es simplemente un fallo del cuerpo, sino la manifestación externa de un desajuste interno. El mundo exterior es un mapa simbólico que nos guía hacia la sanación interior. Si observamos con detenimiento, encontraremos que el cuerpo humano es un microcosmos perfecto, un universo en miniatura, que refleja las leyes y estructuras del cosmos. Por ejemplo, la disposición de los órganos, la circulación sanguínea y los sistemas nerviosos y endocrino funcionan en armonía siguiendo patrones matemáticos y energéticos que resuenan con el ritmo de los planetas y las estrellas. Así, una perturbación en la psique o en el campo energético puede manifestarse como un síntoma físico, mostrando que lo que no se ve también tiene consecuencias visibles. La medicina moderna comienza a reconocer cada vez más la importancia de este enfoque integrador, pero el hermetismo lo entendió hace miles de años. Esta correspondencia también se extiende a los planos sutiles. Nuestros pensamientos y emociones tienen su correlato energético y vibracional, que impacta directamente en nuestro bienestar. Un pensamiento negativo o una emoción reprimida no desaparecen sin dejar huella, se condensan en nuestro campo energético, creando bloqueos que con el tiempo pueden manifestarse como enfermedades o trastornos emocionales. Por ello, es fundamental aprender a leer estos mensajes internos y externos como si fueran un lenguaje sagrado. El arte de la sanación hermética consiste en interpretar estos símbolos, en traducir las señales del cuerpo y del entorno para descubrir el mensaje oculto que nos dirige hacia la transformación. Esta ley también nos ofrece una herramienta poderosa para la autoobservación y el autoconocimiento. Al mirar las circunstancias de nuestra vida, nuestras relaciones, trabajo, salud y emociones, podemos descubrir patrones repetitivos que reflejan conflictos no resueltos dentro de nosotros. Por ejemplo, una persona que atrae constantemente situaciones de conflicto puede estar enfrentando una guerra interna no reconocida. Sanar estas situaciones externas implica primero sanar las causas internas, liberando los juicios, el resentimiento o las heridas que actúan como imanes para esas experiencias. La correspondencia nos enseña que cambiar nuestro mundo exterior empieza por cambiar nuestro mundo interior. El principio de correspondencia también implica un compromiso con la coherencia y la integridad personal. No podemos esperar armonía en nuestra vida si existe fragmentación en nuestro ser. Vivir en alineación con este principio significa cultivar una conexión consciente entre mente, cuerpo y espíritu para que cada parte refleje y sostenga a las demás en equilibrio. Es la invitación a vivir con atención plena, a observar sin juicio, a aceptar las sombras como parte de la totalidad y a integrar todas las facetas del ser. La sanación verdadera ocurre cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y abrazamos el espejo completo que somos. Por otro lado, la correspondencia también se manifiesta en la relación con el cosmos y la naturaleza. Somos hijos de las estrellas y del polvo cósmico. Cada célula lleva la memoria del universo. Los ciclos de la luna, los movimientos del sol, las estaciones y los elementos naturales influyen en nuestro cuerpo y nuestra psique de manera profunda. Reconocer esta relación nos conecta con una fuente mayor de sanación que no está fuera, sino en la sintonía con los ritmos naturales. Aprender a vivir en armonía con el cosmos es en esencia vivir en correspondencia con el orden universal. Este principio nos invita a desarrollar una visión holística y simbólica de la salud. Ya no es suficiente tratar un síntoma aislado, es necesario ver la totalidad, entender que cada parte es reflejo del todo, y que para sanar un órgano o una emoción es necesario abordar el sistema completo. La medicina hermética enseña que la enfermedad es un lenguaje que nos habla, una expresión del desequilibrio en uno o varios niveles del ser. Escuchar ese lenguaje con sensibilidad y sabiduría es el primer paso para la sanación duradera. En conclusión, la ley de correspondencia es una ventana hacia la comprensión profunda de la realidad y de nosotros mismos. Nos recuerda que no estamos separados del universo ni de nuestra propia naturaleza, que cada experiencia externa es un espejo que refleja el estado de nuestro interior, y que al sanar dentro, el afuera también se transforma. La sanación hermética es entonces un viaje de reflejos, un diálogo constante entre el cielo y la tierra que habita en nosotros.
Comprender y aplicar esta ley es abrir la puerta a una nueva forma de relacionarnos con la vida, desde la coherencia, la integridad y la unidad. Capítulo 5. Vibración. La frecuencia oculta de la salud y la enfermedad. La cuarta dimensión, la vibración, es uno de los secretos mejor guardados de la naturaleza y del ser humano. La ley de vibración nos revela que nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Todo en el universo está en constante movimiento y frecuencia, desde la más pequeña partícula subatómica hasta la inmensa galaxia que gira en el cosmos. Incluso los pensamientos y las emociones no son más que patrones vibracionales que resuenan en nuestro campo energético y que tienen el poder de construir o destruir nuestro cuerpo físico y nuestra realidad emocional. Entender la vibración como el lenguaje invisible de la existencia nos abre la puerta a un nuevo paradigma de sanación, donde la frecuencia correcta puede restaurar el equilibrio y el bienestar integral. Cada ser humano, cada órgano, cada célula tiene su propia frecuencia natural o vibración óptima. Cuando esta vibración se mantiene en armonía, experimentamos salud, vitalidad y bienestar. Pero cuando la frecuencia se altera, se desequilibra o se detiene, aparece la enfermedad, el dolor, el malestar. Así como un instrumento musical desafinado no produce la armonía deseada, nuestro cuerpo y mente pueden perder la sintonía con la salud cuando sus vibraciones naturales se ven perturbadas. La clave para la sanación, entonces, es elevar o restaurar esas frecuencias a su estado original, permitiendo que el cuerpo recupere su ritmo natural y su capacidad innata de autocuración. Este principio explica por qué las terapias basadas en vibraciones son tan efectivas. La música, los sonidos, la luz, el color, el movimiento y la energía pueden influir directamente en la frecuencia del cuerpo y la mente. El uso consciente del sonido a través de cantos, mantras, cuencos tibetanos, campanas o instrumentos ancestrales genera ondas vibracionales que penetran en el cuerpo energético, disolviendo bloqueos y reactivando flujos de energía. El color también tiene frecuencias específicas que impactan en el sistema nervioso y hormonal, por eso la cromoterapia utiliza la luz para equilibrar emociones y estados físicos. La sanación vibracional es, en esencia, un arte sutil de sintonizar y reajustar la frecuencia interna mediante la resonancia externa. Las emociones son otro aspecto fundamental en la vibración. Cada emoción tiene su propia frecuencia. El miedo, la ira y la tristeza vibran en frecuencias bajas que contraen y bloquean la energía, mientras que el amor, la alegría y la gratitud elevan la frecuencia, expanden y liberan. Mantenerse en estados emocionales elevados no significa negar las emociones difíciles, sino aprender a reconocerlas, transformarlas y elegir conscientemente vibrar en estados que favorecen la salud. La mente influye en esta dinámica vibracional, ya que los pensamientos repetitivos y las creencias limitantes generan patrones negativos que se consolidan en el campo energético. De allí la importancia del trabajo mental, emocional y energético para mantener la frecuencia en un nivel saludable. El cuerpo físico es sensible a estas vibraciones y responde a ellas de manera constante. La medicina energética, las prácticas chamánicas y las terapias holísticas utilizan el conocimiento de la vibración para liberar bloqueos en el cuerpo sutil que se reflejan como enfermedades físicas. Por ejemplo, la acupuntura trabaja sobre los meridianos energéticos, buscando desbloquear y restablecer el flujo vibracional. El Reiki, la sanación pránica y otras técnicas energéticas actúan directamente sobre la vibración del campo áurico, ayudando a restaurar la armonía. La clave está en comprender que la salud no es solo la ausencia de síntomas, sino el equilibrio vibracional integral que sostiene la vida en todas sus dimensiones. A nivel más sutil, el campo vibratorio humano está conectado con el campo universal. Así como las estrellas emiten ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio, el ser humano también irradia frecuencias que interactúan con el entorno. Nuestra vibración afecta y es afectada por la vibración de otros seres y del ambiente. Por eso, el lugar donde vivimos, las personas con quienes nos relacionamos y los pensamientos que alimentamos son determinantes para mantener una frecuencia saludable. Es fundamental aprender a protegerse y limpiar el propio campo vibratorio para no absorber las bajas vibraciones externas que pueden afectar nuestro bienestar.
Una práctica central para elevar la vibración es el uso consciente de la respiración y el movimiento. Técnicas como el pranayama, el yoga, el tai chi o la danza consciente utilizan el cuerpo como vehículo para armonizar la energía y aumentar la frecuencia. La respiración profunda y rítmica oxigena y revitaliza cada célula, mientras que el movimiento libera tensiones y desbloquea flujos. Estas prácticas activan la capacidad innata de autocuración y conectan al individuo con la energía vital universal, conocida como prana, chi o espíritu, que sostiene la vida y la salud. El silencio y la meditación también son herramientas poderosas para acceder a niveles más profundos de vibración. Al calmar la mente y el cuerpo, se produce un estado de resonancia elevada, donde el organismo puede autorregenerarse con mayor efectividad. La vibración del campo mental y emocional se eleva y el cuerpo responde restaurando la armonía perdida. La práctica constante de la meditación no solo reduce el estrés, sino que transforma la frecuencia interna, llevando al individuo hacia estados superiores de conciencia y sanación. Finalmente, la ley de vibración nos invita a ser conscientes de que somos responsables de la energía que emitimos y recibimos. Cada pensamiento, palabra y acción tiene un impacto vibracional que influye en nuestro estado de salud y en el de quienes nos rodean. La sanación hermética nos enseña a cultivar una vibración elevada a través de la integridad, el amor y la conexión con el todo. Al elevar nuestra frecuencia, no solo sanamos a nosotros mismos, sino que contribuimos a la sanación colectiva y a la evolución del planeta. En resumen, la vibración es el lenguaje oculto que sostiene la vida y la salud. Comprenderla y trabajar con ella es un camino esencial para la sanación hermética, que nos conecta con la energía universal y nos permite activar la capacidad innata de armonizar y restaurar nuestro cuerpo, mente y espíritu. La frecuencia correcta no es un lujo, sino una necesidad vital que abre la puerta a una vida plena y equilibrada. Capítulo 6. Polaridad. El equilibrio dinámico en el proceso de sanación. La ley de polaridad es una de las claves más esenciales y poderosas dentro del pensamiento hermético, y quizás una de las que mejor explica el funcionamiento de la vida y la sanación. Se resume en la frase: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Esta afirmación no solo nos habla de dualidad, sino de la existencia de polos opuestos que no se excluyen, sino que son complementarios y necesarios para que el movimiento, el cambio y la vida misma puedan existir. En la sanación, comprender la polaridad es comprender cómo cada condición, emoción o enfermedad contiene en sí misma la semilla de su contrario, y cómo el equilibrio dinámico entre esos polos es la esencia de la salud. La polaridad se manifiesta en todos los niveles del ser: luz y obscuridad, calor y frío, actividad y reposo, salud y enfermedad, alegría y tristeza. Estos polos no son estados fijos, sino extremos de un mismo espectro vibracional, entre los cuales fluimos constantemente. La sanación hermética no busca eliminar uno de los polos, ni negar la existencia del otro, sino armonizar el movimiento entre ambos, logrando un equilibrio que permita la integración y la transformación. La enfermedad, por ejemplo, puede entenderse como un exceso o deficiencia de una polaridad, que al ser ajustada, devuelve al organismo a su estado óptimo. Esta ley es fundamental para desarraigar la mentalidad rígida y categórica, que a menudo limita nuestra capacidad de sanación. Muchas veces caemos en la trampa de juzgar ciertos estados o emociones como malos y otros como buenos, cuando en realidad ambos son necesarios y forman parte del ciclo natural. Reconocer la polaridad nos libera de estos juicios y nos invita a aceptar la totalidad de nuestra experiencia humana. La tristeza, la ira, la enfermedad no son enemigos a eliminar, sino señales que nos alertan sobre desequilibrios y nos ofrecen la oportunidad de crecer y sanar. El contraste es lo que nos permite percibir y valorar la salud, la luz y la paz. En el plano físico, el cuerpo manifiesta esta ley de forma clara. La temperatura corporal, la presión sanguínea, el equilibrio hormonal, todo funciona bajo un juego constante de opuestos y compensaciones. El sistema nervioso regula la actividad y la relajación, la entrada y salida de estímulos, el balance entre los sistemas simpático y parasimpático.
Cuando uno de estos polos se desequilibra, la salud se ve comprometida. Por ejemplo, el estrés crónico es una polaridad dominada por la hiperactividad del sistema nervioso simpático, que si no se compensa con momentos de relajación y descanso, lleva al desgaste y a la enfermedad. Entender esta dinámica permite diseñar estrategias de sanación que restablezcan el flujo armónico entre los polos. A nivel emocional, la polaridad se manifiesta en la oscilación entre estados afectivos que parecen opuestos: amor y odio, miedo y valentía, dependencia y autonomía. La sanación emocional implica reconocer que estos polos están en constante danza y que la armonía se logra integrándolos, no negándolos. La represión de uno de los polos suele generar desequilibrios que se reflejan en el cuerpo y la mente. Por ejemplo, una persona que reprime la ira puede desarrollar enfermedades relacionadas con la tensión muscular o problemas digestivos. La sanación implica permitir que cada emoción se exprese en su momento y forma adecuada, para que el cuerpo y la mente puedan encontrar el equilibrio. El plano mental también refleja la ley de polaridad. Los pensamientos duales, las creencias opuestas, las dudas y certezas forman parte del proceso de crecimiento y aprendizaje. La mente se mueve entre extremos para explorar, discernir y elegir conscientemente. La sanación mental ocurre cuando aprendemos a observar estos polos sin identificarnos ciegamente con uno solo, desarrollando una visión más amplia y flexible que abraza la complejidad y la totalidad. En el ámbito espiritual, la polaridad nos muestra que la luz no puede existir sin la oscuridad y que ambos polos son necesarios para la evolución del alma. El proceso de sanación espiritual implica trascender la dualidad aparente y encontrar la unidad que subyace a los opuestos. Esto no significa anular las diferencias, sino reconocer que la polaridad es un juego divino que sostiene la manifestación y el crecimiento. La experiencia espiritual profunda integra estos polos en un equilibrio dinámico que lleva a la expansión de la conciencia. Prácticamente, aplicar la ley de polaridad en la sanación requiere desarrollar la capacidad de autoobservación y equilibrio consciente. Significa aprender a identificar en qué polo nos encontramos excesivamente y cómo podemos movernos hacia el centro, hacia la armonía. Por ejemplo, si una persona está demasiado centrada en la actividad sin descanso, deberá incorporar prácticas de relajación, meditación o descanso consciente. Si está atrapada en la tristeza o el retraimiento, el movimiento, la expresión y la conexión serán claves para restaurar el equilibrio. Esta danza entre los polos es la esencia del proceso sanador. La polaridad también se expresa en las relaciones humanas, donde las diferencias y los contrastes pueden generar conflicto o complementariedad. En la sanación hermética se aprende que reconocer y respetar los polos opuestos en el otro es fundamental para la empatía y la armonía, tanto en el plano personal como colectivo. La capacidad de integrar y balancear estas polaridades contribuye a relaciones más saludables y a un ambiente propicio para la sanación. Finalmente, la ley de polaridad nos invita a entender que el camino de la sanación no es lineal ni uniforme, sino un vaivén constante entre extremos que se modulan y equilibran. La salud es un estado dinámico, en constante movimiento, donde la flexibilidad y la adaptación son esenciales. Al aceptar y trabajar con la polaridad, nos alineamos con la naturaleza misma de la vida y nos abrimos a la posibilidad de una sanación profunda, integral y sostenible. En resumen, la polaridad es la fuerza que impulsa el cambio y la transformación en todos los niveles del ser. Entender y aplicar esta ley es fundamental para el sanador hermético, pues le permite navegar entre los opuestos con sabiduría y equilibrio. La sanación auténtica surge cuando abrazamos la totalidad, reconociendo que en cada extremo existe el germen de su contrario, y que el verdadero poder reside en la armonía dinámica que une ambos polos. Capítulo 7. Ritmo, la cadencia natural de la vida y la sanación. La ley del ritmo dentro del hermetismo nos enseña que todo en el universo se mueve en ciclos y patrones repetitivos, que nada está estático y que cada fenómeno está sujeto a un vaivén constante. Todo fluye y refluye, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, el movimiento pendular se manifiesta en todo,
El ritmo es la compensación. Esta ley nos invita a reconocer que la vida, la salud y la enfermedad son expresiones de ciclos naturales y que comprender estos ritmos es fundamental para alinear nuestra energía con el flujo universal y alcanzar la sanación auténtica y duradera. Desde el movimiento de los astros hasta el latido de nuestro corazón, pasando por los ciclos de la respiración, el sueño, las estaciones y las emociones, el ritmo es la fuerza que da orden y sentido a la existencia. Reconocer esta cadencia natural nos ayuda a entender que los estados de bienestar y malestar no son permanentes ni absolutos, sino fases que forman parte de un proceso continuo de cambio y renovación. La sanación hermética no busca detener el ritmo ni luchar contra sus ciclos, sino fluir con ellos, adaptándose a sus movimientos para armonizar cuerpo, mente y espíritu. El ritmo se manifiesta en nuestro cuerpo de múltiples maneras visibles e invisibles. Por ejemplo, el ciclo circadiano regula nuestros periodos de actividad y descanso, influyendo la secreción hormonal, la temperatura corporal, la presión sanguínea y el sueño. La respiración, con su inhalación y exhalación, es un ritmo vital que conecta directamente con nuestra energía y estado emocional. El latido cardíaco, las ondas cerebrales y el ciclo menstrual son otros ejemplos de ritmos internos que gobiernan nuestra salud física y emocional. Cuando estos ritmos se alteran o se desincronizan, el desequilibrio se refleja en la enfermedad o el malestar. En el plano mental y emocional, la ley del ritmo explica las fluctuaciones naturales de nuestros estados de ánimo, niveles de energía y concentración. La tristeza, la alegría, la motivación y la apatía son ondas que suben y bajan en un movimiento pendular que es necesario para el equilibrio psíquico. Intentar resistirse a estas oscilaciones o mantener un estado emocional constante sin permitir el flujo puede generar tensiones y bloqueos internos. La sanación emocional implica aprender a reconocer estos ciclos, aceptarlos y aprovecharlos para crecer y renovarse. El ritmo también se expresa en la relación con la naturaleza y los ciclos cósmicos, las estaciones del año, los ciclos lunares y solares, los movimientos planetarios son manifestaciones externas del ritmo universal que influyen en nuestro organismo y en nuestra energía. La tradición hermética siempre ha subrayado la importancia de vivir en consonancia con estos ciclos para mantener la salud y el equilibrio. Por ejemplo, las prácticas agrícolas, espirituales y medicinales ancestrales están profundamente conectadas con las fases de la luna y los cambios estacionales, porque entienden que sincronizarse con estos ritmos es fundamental para la armonía. Una de las manifestaciones más profundas del ritmo es la idea del tiempo adecuado para cada cosa. En la sanación, esto significa que cada proceso tiene sus tiempos propios para la regeneración, la purificación, el descanso y la acción. La impaciencia o la resistencia a respetar estos tiempos naturales puede entorpecer la recuperación y el equilibrio. El sanador hermético aprende a reconocer cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo acelerar y cuándo permitir que el proceso siga su curso. Respetar el ritmo es una forma de humildad y sabiduría que conecta al ser con el flujo universal. Además, la ley del ritmo nos muestra que los extremos se compensan y que después de un ciclo de crecimiento siempre llega uno de descanso, de actividad sigue la pasividad y así sucesivamente. Esta oscilación no solo es inevitable, sino necesaria para el equilibrio y la renovación constante. Por ello, la sanación implica facilitar estos ciclos naturales, evitando los excesos y los estancamientos. Cuando logramos movernos con la cadencia del ritmo universal, la salud se mantiene porque el organismo se adapta, se regenera y se renueva en armonía con el cosmos. Desde un enfoque práctico, la aplicación de esta ley implica incorporar rutinas y hábitos que respeten y potencien nuestros ritmos naturales. Esto puede incluir prácticas como la meditación al amanecer o al anochecer, el descanso consciente, la alimentación según las estaciones, el respeto por los ciclos del sueño y la actividad física acorde a los momentos de mayor energía. También es fundamental reconocer los momentos personales de mayor vitalidad y los de necesidad de recogimiento para planificar nuestras actividades de manera que favorezcan el equilibrio interno.
La ley del ritmo también nos enseña a manejar mejor los periodos de crisis o dificultad, que pueden entenderse como fases bajas en un ciclo que, aunque incómodas, son parte necesaria del movimiento hacia la sanación, para la renovación y la expansión. Aprender a fluir con estos ciclos nos ayuda a mantener la esperanza y la fortaleza en los momentos difíciles, sabiendo que forman parte del proceso natural. En el plano espiritual, el ritmo nos conecta con el pulso del universo y nos invita a participar conscientemente en la danza cósmica. La meditación, las ceremonias y los rituales herméticos se alinean con estos ciclos para potenciar la conexión con las energías superiores y la transformación interior. La conciencia del ritmo nos permite percibir la unidad entre el tiempo y el espacio, entre lo finito y lo infinito, y reconocer que somos parte de un gran flujo que nunca cesa. Finalmente, la ley del ritmo nos recuerda que la sanación no es un estado estático ni una meta fija, sino un movimiento continuo de equilibrio, adaptación y transformación. Nos invita a vivir con flexibilidad, paciencia y aceptación, aprendiendo a bailar con los ciclos de la vida en lugar de resistirnos a ellos. Esta sabiduría antigua es un faro que guía hacia una salud integral, profunda y en armonía con el cosmos. En resumen, el ritmo es la cadencia que sostiene la vida, un pulso eterno que marca la secuencia de la salud y la enfermedad, el bienestar y el malestar, la luz y la sombra. Entender y respetar esta ley es fundamental para la sanación hermética, porque nos conecta con el flujo natural y nos enseña a vivir en armonía con los ciclos que nos sostienen. Fluir con el ritmo es abrirnos a la verdadera transformación y a la salud integral en todos los niveles del ser. Capítulo 8. Causa y efecto. La semilla invisible de toda sanación. La ley de causa y efecto, también conocida como la ley de acción y reacción, es una piedra angular en el pensamiento hermético y en el entendimiento profundo del proceso de sanación. Esta ley establece que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede conforme a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Entender esta ley implica reconocer que nada ocurre por azar, que cada acontecimiento, cada síntoma, cada estado físico o emocional es el resultado de una causa previa, y que para sanar de manera auténtica es necesario ir a la raíz de esas causas y no solamente tratar sus efectos superficiales. En el contexto de la salud, esta ley nos invita a dejar de lado la visión fragmentada, que solo atiende los síntomas visibles, y a profundizar en la búsqueda de los orígenes de la enfermedad. Los síntomas son simplemente manifestaciones externas de un desequilibrio interno, mensajes que el cuerpo y la mente envían para alertarnos de que algo está fuera de sintonía. Sanar verdaderamente significa investigar qué causas subyacen a esos síntomas y trabajar conscientemente para transformarlas. En otras palabras, la sanación hermética es un proceso de descubrir y corregir las causas invisibles que generan los efectos visibles. Estas causas pueden estar en distintos planos: físico, emocional, mental o espiritual. Por ejemplo, un dolor crónico puede tener una causa física evidente, como una lesión, pero también puede estar relacionado con tensiones emocionales no resueltas o con bloqueos energéticos que alteran el flujo vital. Asimismo, las creencias limitantes o los patrones mentales negativos pueden ser causas que mantienen un estado de enfermedad, perpetuando el efecto de malestar o desequilibrio. La ley de causa y efecto nos exige adoptar una mirada holística que abarque todas estas dimensiones y reconozca la complejidad de la vida humana. Esta ley también nos confronta con la responsabilidad personal en nuestro proceso de salud y sanación. Si cada efecto tiene su causa, entonces nosotros somos creadores activos de nuestra realidad física y energética. Aunque muchas veces las causas de la enfermedad pueden estar fuera de nuestro control inmediato, nuestra reacción, nuestras decisiones y nuestro trabajo interno influyen en cómo se manifiestan y en cómo podemos transformarlas. La sanación no es un proceso pasivo, sino un acto consciente de asumir la responsabilidad y trabajar en nuestra totalidad para generar nuevos efectos positivos.
Desde una perspectiva hermética, esta ley se relaciona con el concepto de karma, entendido no como una condena, sino como la relación entre causa y efecto que opera en múltiples planos de la existencia. Cada acción, pensamiento o emoción genera una vibración que desencadena una cadena de efectos que pueden manifestarse en esta vida o en otras dimensiones. La sanación, entonces, implica también liberarnos de patrones kármicos que repiten causas negativas para abrirnos a nuevos patrones de bienestar y evolución. Desde una perspectiva hermética, aplicar la ley de causa y efecto en la sanación requiere paciencia y un enfoque investigativo. No siempre la causa es inmediata o evidente y puede requerir introspección profunda, trabajo terapéutico, análisis energético o espiritual. Pero cada paso hacia la identificación y transformación de la causa se traduce en un cambio verdadero y duradero en el efecto. Este es el camino de la sanación profunda, que va más allá de los tratamientos superficiales y se adentra en el tejido invisible que sostiene la vida. El cuerpo físico actúa como un espejo que refleja las causas invisibles que se alojan en los distintos niveles del ser. Por ejemplo, una infección recurrente puede ser la manifestación externa de un sistema inmunológico debilitado por estrés emocional crónico. La fatiga constante puede tener su causa en un desequilibrio energético o en patrones de pensamiento negativos que drenan la vitalidad. El dolor en ciertas zonas puede estar asociado con memorias emocionales no procesadas que bloquean el flujo de energía. Comprender esta relación causa-efecto es fundamental para diseñar tratamientos que aborden no solo el síntoma, sino también la raíz del desequilibrio. La mente juega un papel crucial en esta ley. Los pensamientos, creencias y actitudes son causas poderosas que modelan nuestra realidad física y emocional. Los patrones mentales repetitivos generan campos vibracionales que afectan el cuerpo y el entorno. Por ello, el trabajo con la mente, a través de la meditación, la visualización, el cambio de creencias y el desarrollo de una actitud consciente, es una herramienta indispensable para modificar causas y cambiar los efectos. La sanación mental y emocional es una llave para transformar la salud física. En el plano energético, las causas pueden manifestarse como bloqueos, desequilibrios o contaminaciones en el campo energético. La práctica de la sanación energética, como el Reiki, la imposición de manos o la terapia de chakras, busca liberar y armonizar estas causas sutiles para que el cuerpo físico recupere su capacidad de autocuración. Aquí, la ley de causa y efecto se hace evidente en la relación directa entre la calidad del campo energético y la salud física. La mente juega un papel crucial en esta ley. Los pensamientos, creencias y actitudes son causas poderosas que modelan nuestra realidad física y emocional. Los patrones mentales repetitivos generan campos vibracionales que afectan el cuerpo y el entorno. Por ello, el trabajo con la mente, a través de la meditación, la visualización, el cambio de creencias y el desarrollo de una actitud consciente, es una herramienta indispensable para modificar causas y cambiar los efectos. La sanación mental y emocional es una llave para transformar la salud física. En el plano energético, las causas pueden manifestarse como bloqueos, desequilibrios o contaminaciones en el campo energético. La práctica de la sanación energética, como el Reiki, la imposición de manos o la terapia de chakras, busca liberar y armonizar estas causas sutiles para que el cuerpo físico recupere su capacidad de autocuración. Aquí, la ley de causa y efecto se hace evidente en la relación directa entre la calidad del campo energético y la salud física. La dimensión espiritual de la ley de causa y efecto nos invita a ver la sanación como un proceso integral de crecimiento y evolución. Los desafíos físicos o emocionales no son meras desgracias, sino oportunidades para aprender, transformar y elevar nuestra conciencia. La sanación verdadera ocurre cuando aceptamos estas lecciones y trabajamos con amor y sabiduría para cambiar las causas profundas que generan el desequilibrio. Así, la enfermedad puede convertirse en un portal hacia la expansión espiritual y el despertar interior. Por último, esta ley nos enseña que el presente es la suma de causas pasadas, pero que también es el punto de partida para crear nuevos efectos futuros. Cada acto consciente, cada pensamiento elevado, cada práctica de sanación es una causa que siembra semillas de salud y bienestar para el futuro. El poder de la hora reside en la capacidad de transformar causas presentes para generar efectos positivos en todos los planos de nuestra existencia.
En resumen, la ley de causa y efecto es el fundamento invisible que sostiene todo proceso de sanación. Nos llama a profundizar, a responsabilizarnos y a trabajar con todas las dimensiones del ser para descubrir y transformar las causas ocultas de la enfermedad. Solo así podemos alcanzar una sanación auténtica, integral y duradera que abarque cuerpo, mente y espíritu. La sanación hermética es un viaje hacia el origen de nuestra realidad, una búsqueda consciente de la raíz que sostiene cada efecto y una invitación a convertirnos en co-creadores activos de nuestra salud y bienestar. Capítulo 9. Género, la fuerza creativa que da forma a la sanación. La ley del género, dentro del hermetismo, es una de las más profundas y menos comprendidas, pues va mucho más allá de la simple distinción biológica entre masculino y femenino. Esta ley afirma que el género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. Entender esta ley es fundamental para comprender cómo la energía creativa se manifiesta en el proceso de sanación, pues el género es la fuerza dinámica que impulsa la generación, el equilibrio y la transformación en todos los niveles del ser. El género, en el sentido hermético, no se refiere solo a los cuerpos físicos o a la identidad sexual, sino a dos principios universales y complementarios que coexisten en todas las cosas. El principio masculino, asociado con la actividad, la iniciativa, la lógica y la dirección, y el principio femenino, relacionado con la receptividad, la intuición, la nutrición y la gestación. Estos dos polos no se oponen, sino que se complementan y requieren uno del otro para manifestarse plenamente. La sanación auténtica surge cuando estas fuerzas trabajan en armonía, creando un flujo energético que permite la regeneración y el equilibrio. En el cuerpo físico, estos principios se manifiestan a través de funciones que alternan entre el dinamismo y la receptividad. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático representa una función masculina de activación y respuesta, mientras que el sistema nervioso parasimpático refleja el principio femenino, encargado de la relajación y la restauración. La salud depende del equilibrio entre estas fuerzas, y el desequilibrio puede manifestarse como enfermedades relacionadas con la hiperactividad o la falta de energía regenerativa. Comprender y trabajar con esta polaridad es esencial para restaurar la salud física. A nivel emocional y mental, el género se manifiesta en la interacción entre la mente analítica y lógica, masculino, y la mente intuitiva y creativa, femenino. La sanación implica integrar estas dos formas de conocer y procesar la realidad para lograr una visión completa y profunda. La sobreidentificación con uno de los polos puede llevar a bloqueos y limitaciones, como la rigidez mental o la dispersión emocional. El sanador hermético aprende a cultivar ambos principios y a utilizarlos de manera equilibrada para facilitar la transformación. En el ámbito energético, el género se expresa en la circulación y la generación de energía vital. El principio masculino actúa como fuerza activa que impulsa y dirige la energía, mientras que el principio femenino la recibe, transforma y distribuye. Esta danza energética es fundamental para el equilibrio de los centros energéticos o chakras y para el mantenimiento del flujo vital. La sanación energética requiere la armonización de estas fuerzas para desbloquear y revitalizar el sistema energético. La ley del género también tiene una dimensión espiritual profunda. La creación del universo, según las tradiciones herméticas, se basa en la interacción de estos principios, donde el Padre, masculino, y la Madre, femeninos cósmicos, se unen para dar origen a la manifestación. En la sanación espiritual, este principio se refleja en la capacidad de unir la voluntad y la entrega, la acción y la contemplación para alcanzar estados elevados de conciencia y transformación. Practicar la integración del género en la sanación implica reconocer y equilibrar estas fuerzas en uno mismo y en los demás. Por ejemplo, una persona que tiende a ser excesivamente racional y controladora puede beneficiarse al cultivar la receptividad, la intuición y la creatividad. Por otro lado, alguien que se siente disperso o demasiado emocional puede encontrar equilibrio al fortalecer la voluntad, la disciplina y el enfoque.
Este trabajo consciente abre el camino hacia una sanación más completa y profunda. En las relaciones humanas, la comprensión del género hermético facilita la armonía y la cooperación. Reconocer que cada persona contiene ambos principios en diferentes proporciones y que su equilibrio interno influye en la calidad de las relaciones permite construir vínculos más saludables y sanadores. La polaridad energética entre masculino y femenino en la pareja o en el grupo puede potenciar el crecimiento y la sanación mutua cuando se maneja con respeto y conciencia. La ley del género también se relaciona con la creatividad en todas sus formas. Sanar es un acto creativo que implica dar forma a la energía de manera consciente para transformar la realidad. Esta creatividad no está limitada al arte o la producción tangible, sino que abarca la capacidad de generar nuevos estados de salud, nuevas percepciones y nuevas formas de ser. El sanador hermético es un alquimista que utiliza la fuerza del género para crear un puente entre el potencial y la manifestación. Finalmente, la comprensión y aplicación de la ley del género nos invita a trascender las limitaciones culturales y sociales que a veces distorsionan la expresión de estos principios. Nos recuerda que dentro de cada ser humano existe una danza sagrada entre masculino y femenino, y que honrar y equilibrar estos aspectos es un camino hacia la integración, la plenitud y la sanación total. En resumen, la ley del género es la fuerza creativa fundamental que impulsa y sostiene el proceso de sanación en todos los planos. Su comprensión y aplicación permite armonizar las polaridades internas, activar la energía vital y manifestar la transformación profunda. Sanar es crear, y crear es el encuentro dinámico entre el principio masculino y femenino que habitan en cada uno de nosotros. Capítulo 10. Correspondencia. El espejo que une microcosmos y macrocosmos. La ley de correspondencia es uno de los principios más emblemáticos del hermetismo, resumido en la máxima: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Este enunciado encierra la profunda verdad de que los patrones y leyes que rigen el universo en su totalidad también se reflejan en los niveles más pequeños y particulares de la existencia. Entender esta ley es fundamental para la sanación hermética, porque nos revela que el cuerpo humano, la mente y el espíritu no son entidades aisladas, sino espejos del cosmos, y que al armonizar uno, influimos en todos los demás. La correspondencia nos invita a ver la realidad como un sistema interconectado donde cada nivel refleja y responde a los demás. Esto significa que los procesos que ocurren en nuestro organismo físico tienen equivalentes energéticos, mentales y espirituales, y viceversa. Por ejemplo, un desequilibrio emocional puede manifestarse en una dolencia física, mientras que una práctica espiritual profunda puede generar cambios en la salud mental y corporal. Esta interrelación es la base de muchas técnicas de sanación herméticas que trabajan simultáneamente en varios planos para lograr una transformación integral. Esta ley se manifiesta en la naturaleza misma de los símbolos y arquetipos, que funcionan como puentes entre los niveles superiores e inferiores de la realidad. El uso de símbolos en la medicina tradicional, los rituales herméticos y la alquimia no es casualidad, sino un reconocimiento de que ciertos signos, imágenes y sonidos tienen el poder de influir en diferentes planos simultáneamente. La interpretación simbólica de los síntomas y la aplicación de rituales con intención consciente forman parte de la praxis hermética para activar procesos de sanación profunda. En la práctica médica y terapéutica, la ley de correspondencia impulsa a buscar analogías y conexiones que faciliten el diagnóstico y el tratamiento. Por ejemplo, en la medicina tradicional china, el cuerpo se entiende como un mapa en el que cada órgano corresponde a un elemento, a una emoción y a un meridiano energético. Al equilibrar uno de estos aspectos, se provoca un efecto en cadena que impacta positivamente en los demás. De manera similar, la reflexología trabaja con zonas específicas de los pies o las manos que corresponden a órganos y sistemas del cuerpo, permitiendo intervenir a través de la correspondencia en el alivio y la sanación. En el ámbito psicológico, la correspondencia se evidencia en cómo patrones mentales o creencias profundas se reflejan en la forma en que experimentamos nuestra realidad física y emocional.
Cambiar el arriba, nuestra conciencia, produce modificaciones en el abajo, el cuerpo y las emociones, lo que confirma que la sanación verdadera requiere trabajar simultáneamente en varios niveles. La integración de estas dimensiones genera una coherencia interna que es la base para la salud duradera. Esta ley también conecta con la idea de fractales y geometría sagrada, donde las estructuras más pequeñas contienen la esencia y el patrón de las más grandes. El cuerpo humano, con su sistema vascular, nervioso y celular, refleja patrones universales que pueden ser estudiados y utilizados para comprender mejor los procesos de sanación. Esta visión fractal abre puertas a métodos terapéuticos innovadores que consideran al paciente como un microcosmos en el vasto macrocosmos del universo. En la práctica espiritual, la correspondencia permite a los sanadores y meditadores establecer conexiones con planos superiores de conciencia, utilizando técnicas como la visualización, la invocación de arquetipos o el trabajo con energías sutiles. Al alinearnos con los patrones cósmicos, podemos armonizar nuestro ser y facilitar la circulación energética necesaria para la sanación. Este alineamiento es también un acto de integración que une al individuo con el flujo universal y con la inteligencia superior que sostiene la vida. La ley de correspondencia nos enseña que la sanación no es un proceso lineal ni aislado, sino un movimiento dinámico que involucra múltiples niveles de la realidad simultáneamente. Por ello, el enfoque hermético recomienda una visión integral que incluye el cuidado del cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu, entendiendo que cada uno es un reflejo del otro. Esta perspectiva permite actuar en la raíz del problema, no solo en sus manifestaciones superficiales. Un aspecto crucial de esta ley es el poder del pensamiento y la intención consciente. Nuestros pensamientos y emociones tienen correspondencias energéticas que pueden influir en el cuerpo y en el entorno. Practicar la atención plena, la meditación y el cultivo de estados internos positivos genera correspondencias favorables que potencian los procesos de sanación. Así, la mente se convierte en una herramienta poderosa para transformar la realidad y activar la autocuración. Además, la ley de correspondencia es una invitación constante a la observación y al aprendizaje, porque el conocimiento de los patrones universales nos permite anticipar y comprender los cambios en nuestra vida y en nuestra salud. Al identificar las correspondencias entre síntomas, emociones, situaciones y ciclos cósmicos, el sanador puede diseñar intervenciones más precisas y efectivas, optimizando el camino hacia el equilibrio. De manera similar, esta ley nos recuerda que somos un reflejo del universo y que el universo está dentro de nosotros. Esta comprensión profunda nos coloca en un lugar de humildad y poder, reconociendo que nuestra salud está ligada a la armonía con los patrones cósmicos y que podemos acceder a esta armonía a través de la conciencia y la práctica hermética. En resumen, la ley de correspondencia es el espejo que une el microcosmos y el macrocosmos, revelando la unidad profunda que sustenta la vida y la sanación. Su comprensión y aplicación permitan trabajar en múltiples niveles simultáneamente, potenciar la autocuración y conectar con la inteligencia universal que guía el proceso de transformación. Sanar es reconocer que en cada célula y en cada pensamiento resuena la melodía del cosmos y que al armonizar estas resonancias restauramos la salud en su sentido más amplio y profundo. Capítulo 11. Vibración, el pulso invisible que moldea la realidad y la salud. En el vasto entramado del universo, todo está en constante movimiento y cambio. Nada permanece estático. Toda existencia es vibración en diferentes frecuencias. La ley de vibración, otro de los pilares del hermetismo, afirma que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio es esencial para entender cómo opera la sanación en todos los planos del ser, desde lo más sutil hasta lo más denso. Comprender la vibración como el pulso invisible que da forma a la realidad es abrir la puerta a un conocimiento profundo de la dinámica energética que sostiene la vida y la salud. Desde la perspectiva física, todo en el universo está compuesto por átomos y moléculas que vibran a diferentes frecuencias. La materia misma es energía condensada y la vibración es la manifestación de esa energía en movimiento.
En el cuerpo humano, esta vibración se refleja en la actividad celular, el flujo sanguíneo, las ondas cerebrales y la resonancia de los órganos y tejidos. Cuando la vibración de un sistema se altera o se desequilibra, surgen síntomas y enfermedades. Por eso, restaurar la vibración correcta es fundamental para la sanación física. En los planos más sutiles, como el mental y el emocional, la vibración se manifiesta en la calidad y frecuencia de los pensamientos, sentimientos y estados de ánimo. Las emociones negativas como el miedo, la ira o la tristeza tienen una vibración más baja, mientras que las emociones positivas como el amor, la alegría y la gratitud vibran en frecuencias más elevadas. El estado vibracional interno afecta directamente al cuerpo físico, al sistema inmunológico y a la capacidad de autocuración. Cultivar emociones y pensamientos de alta vibración es, por tanto, una estrategia poderosa para mantener la salud y facilitar la sanación. A nivel energético, la vibración está relacionada con el flujo de la energía vital o prana. Los centros energéticos o chakras tienen frecuencias específicas y su equilibrio vibracional determina el bienestar general. Cuando un chakra está bloqueado o desequilibrado, su vibración se distorsiona, afectando no solo la salud física, sino también el estado emocional y mental. Las prácticas herméticas de sanación energética buscan ajustar y elevar estas vibraciones para restablecer la armonía interna. La ley de vibración también explica cómo los sonidos, colores, luz y otras formas de energía pueden influir en la sanación. Por ejemplo, la terapia con sonidos, como el uso de cuencos tibetanos, mantras o frecuencias específicas, actúa directamente sobre las vibraciones del cuerpo y la mente, generando resonancia y desbloqueos. Del mismo modo, la cromoterapia utiliza los colores para elevar o equilibrar la vibración energética, impactando en la salud. Esta comprensión abre un vasto campo de posibilidades terapéuticas basadas en la manipulación consciente de la vibración. En el plano espiritual, la vibración está vinculada con los estados de conciencia. A medida que la conciencia se eleva, su frecuencia vibracional también aumenta, lo que genera un efecto de sanación y expansión en todos los niveles del ser. La meditación, la oración, la contemplación y otras prácticas espirituales elevan la vibración interna, permitiendo que el cuerpo y la mente se alineen con frecuencias más saludables y armónicas. La vibración es también la base del fenómeno de resonancia, por el cual un sistema vibratorio puede influir en otro que tiene una frecuencia similar. Este principio es utilizado en la sanación hermética para establecer conexiones energéticas entre el sanador y el paciente, facilitando la transferencia de energía curativa. La resonancia es el fundamento por el que técnicas como la imposición de manos, el reiki o la canalización funcionan, porque el sanador sintoniza con la vibración necesaria para activar el proceso de autocuración en el receptor. Además, la ley de vibración nos recuerda que somos responsables de mantener y elevar nuestra propia frecuencia vibracional. El estilo de vida, la alimentación, el ambiente, las relaciones y los hábitos mentales y emocionales influyen directamente en nuestro nivel vibratorio. Elegir conscientemente prácticas y entornos que eleven nuestra vibración es una forma de cuidar la salud y prevenir la enfermedad. Esto convierte al individuo en un co-creador activo de su bienestar. Comprender esta ley también implica aceptar que la sanación no siempre es lineal ni inmediata, porque las vibraciones trabajan a diferentes niveles y tiempos. Algunos desequilibrios requieren un proceso gradual de reajuste vibracional, que puede manifestarse en etapas de limpieza, liberación o crisis terapéuticas conocidas como crisis de curación. Estas etapas son necesarias para permitir que las vibraciones saludables se establezcan y se mantengan. Finalmente, la vibración nos conecta con el concepto de energía universal que permea todo el cosmos. La sanación hermética es un arte de sintonizar con esta energía, de elevar nuestra vibración personal y de usarla como instrumento para transformar la realidad y restaurar la salud. Al entender y aplicar la ley de vibración, abrimos la puerta a una sanación profunda y multifacética que abarca cuerpo, mente y espíritu en un movimiento armónico y continuo. En resumen, la ley de vibración es el pulso invisible que moldea la realidad y la salud.
Reconocer que todo vibra nos permite trabajar con la energía en sus diversas manifestaciones, desde las moléculas hasta la conciencia, y utilizar esta comprensión para elevar la frecuencia propia y del entorno. Sanar es ajustar nuestra vibración a la armonía universal, permitiendo que la vida fluya libremente y en equilibrio. Capítulo 12. Polaridad. La danza de los opuestos en la sanación integral. La ley de polaridad es una de las piedras angulares del pensamiento hermético y de la comprensión profunda de la realidad y la sanación. Esta ley nos enseña que todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, iguales y diferentes son los polos. En esencia, la polaridad revela que la existencia se sostiene en la dualidad y que cada aspecto del universo se manifiesta en pares opuestos que, sin embargo, son inseparables y complementarios. La sanación hermética encuentra en esta danza de opuestos la clave para restablecer el equilibrio y la armonía en el ser. La polaridad se manifiesta en todos los planos de la existencia. En el mundo físico, vemos esta ley en los contrastes evidentes, luz y sombra, calor y frío, positivo y negativo, contracciones y expansiones. Estos polos no son absolutos ni independientes, están en un continuo movimiento y relación, y uno no puede existir sin el otro. Por ejemplo, no podríamos comprender el concepto de frío sin tener la experiencia del calor. Esta interdependencia revela que la salud y la enfermedad, la vitalidad y el agotamiento también se encuentran en un espectro polar que requiere equilibrio dinámico. En el cuerpo físico, la polaridad se refleja en funciones antagonistas que deben mantenerse en balance para que la salud prevalezca. El sistema nervioso autónomo, por ejemplo, consta de dos ramas polarizadas, el simpático, que activa y prepara el cuerpo para la acción, respuesta de lucha o huida, y el parasimpático, que induce la relajación y la recuperación. Un predominio o bloqueo en uno de estos polos puede generar patologías y desequilibrios. La sanación, por tanto, es el arte de reconocer y armonizar estas fuerzas opuestas para restaurar la homeostasis. A nivel emocional y mental, la polaridad nos invita a reconocer que las emociones y pensamientos, aunque aparentemente opuestos, son parte de un espectro continuo. Alegría y tristeza, amor y miedo, esperanza y desesperación son polos que coexisten en el paisaje interno. Negar o reprimir uno de estos polos genera conflictos internos y bloqueos energéticos. El sanador hermético trabaja con la aceptación y la integración de ambos extremos, reconociendo que en el equilibrio de los opuestos reside la sanación verdadera. La polaridad también es fundamental en la energía sutil del cuerpo. Los polos energético y magnético, positivo y negativo, masculino y femenino, forman la base para el flujo de la energía vital. El desequilibrio en estas polaridades puede bloquear el flujo energético y generar malestar o enfermedad. Técnicas como la acupuntura, el reiki y otras formas de sanación energética buscan restablecer la armonía entre estos polos, facilitando la libre circulación de la energía y la regeneración del organismo. Desde la perspectiva espiritual, la polaridad nos muestra que el camino hacia la iluminación y la sanación requiere la integración de todos los aspectos del ser, incluso aquellos que parecen opuestos o contradictorios. La luz no puede existir sin sombra, y la sabiduría se manifiesta en la aceptación de la totalidad. Esta comprensión lleva a la trascendencia de los juicios dualistas y a la experiencia de la unidad que subyace a la diversidad aparente. En la práctica cotidiana de la sanación hermética, comprender la polaridad implica observar dónde se encuentran los desequilibrios y trabajar conscientemente para mover la energía hacia el centro, hacia un punto medio dinámico donde ambos polos se integran. Esto puede implicar técnicas de respiración, movimiento, meditación y visualización que permitan al paciente y al sanador reconocer y equilibrar estas fuerzas opuestas dentro de sí mismos. Un ejemplo claro es la relación entre el estrés y la relajación. En nuestra sociedad moderna, muchas personas viven en un estado constante de activación, polaridad caliente, que agota el cuerpo y la mente. El trabajo de sanación consiste en activar la polaridad fría de la relajación para restaurar el equilibrio. Sin embargo, no se trata de eliminar un polo, sino de permitir que ambos fluyan en armonía, reconociendo la utilidad y el propósito de cada uno en el proceso vital.
La polaridad también se refleja en el diálogo entre lo consciente y lo inconsciente, entre el ego y el ser esencial. La sanación hermética busca crear un puente entre estas dimensiones, permitiendo que los contenidos reprimidos o ignorados emerjan y sean integrados, lo que genera un proceso de transformación profunda y liberadora. Además, esta ley es un recordatorio constante de que en la vida todo es movimiento y cambio, que los extremos no son fijos, sino que se transforman continuamente. La capacidad de adaptarse y fluir entre los polos es una habilidad clave para la salud y el bienestar. Resistirse a la polaridad es resistirse al flujo natural de la vida, mientras que abrazarla con conciencia abre la puerta a la sanación auténtica. Finalmente, la polaridad en la sanación hermética es una invitación a la reconciliación interna, a la aceptación de la dualidad y a la integración de los opuestos como caminos complementarios hacia la plenitud. Reconocer que los opuestos son iguales en naturaleza, pero diferentes en grado, nos permite trascender los extremos y encontrar en el centro la armonía que sana y transforma. En resumen, la ley de polaridad revela la danza eterna de los opuestos que sostiene la realidad y la vida. Su comprensión y aplicación en la sanación hermética facilita el equilibrio dinámico entre fuerzas aparentemente contradictorias, promoviendo la salud integral y la transformación profunda. Sanar es aprender a bailar con los opuestos, integrarlos y encontrar en ese movimiento el centro de la armonía y la plenitud. Capítulo 13. Ritmo. La cadencia cósmica que regula la vida y la sanación. La ley del ritmo es una de las enseñanzas más profundas y reveladoras del hermetismo, que nos muestra que todo en el universo se mueve en ciclos y patrones repetitivos, que nada está estático y que la vida misma es un fluir constante entre altibajos, avances y retrocesos, actividad y descanso. Todo fluye, dentro y fuera, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan. Esta máxima revela que el ritmo es el latido fundamental que regula la existencia, y entenderlo es clave para lograr una sanación profunda y duradera. En el nivel más tangible, el ritmo se manifiesta en los ciclos naturales que todos conocemos: el día y la noche, las estaciones del año, las fases de la luna, el ciclo cardíaco, la respiración, el sueño y la vigilia. Cada uno de estos procesos sigue un ritmo específico que mantiene la armonía y el equilibrio del organismo y del planeta. La salud depende en gran medida de respetar estos ritmos, pues alterarlos puede generar desajustes físicos, emocionales y mentales. El cuerpo humano es un microcosmos donde el ritmo se manifiesta en todas sus funciones vitales. El latido del corazón, por ejemplo, no solo mantiene la circulación, sino que también regula el ritmo energético de todo el organismo. La respiración, que sigue un ritmo constante, es un puente entre el cuerpo y la mente, y su alteración se refleja inmediatamente en el estado emocional y físico. El sueño, otro ritmo esencial, es el momento en que el cuerpo se regenera y la mente procesa las experiencias, y su interrupción afecta gravemente la salud general. Desde una perspectiva energética, el ritmo está relacionado con la circulación de la energía vital. En el cuerpo, el flujo armónico de esta energía depende de patrones rítmicos que se repiten y sincronizan con el entorno. Cuando estos patrones se alteran, la energía se estanca o se dispersa, dando lugar a bloqueos y enfermedades. Las prácticas herméticas utilizan técnicas que restablecen el ritmo natural, como la respiración consciente, la meditación rítmica, el movimiento corporal fluido y los mantras, para facilitar la circulación energética y promover la sanación. En el plano emocional y mental, el ritmo se manifiesta en los estados de ánimo, los procesos de pensamiento y los ciclos de concentración y descanso. La mente humana funciona mejor cuando alterna períodos de actividad intensa con momentos de relajación y reflexión. Ignorar este ritmo puede conducir al agotamiento mental y emocional, mientras que respetarlo potencia la claridad, la creatividad y la estabilidad interior. La sanación emocional implica reconocer estos ciclos y aprender a navegar con ellos en lugar de resistirse. La ley del ritmo también nos revela que toda experiencia vital pasa por fases. El proceso de sanación no es lineal, sino cíclico. Puede haber avances, retrocesos, estancamientos y saltos repentinos.
Esta comprensión permite al sanador y al paciente mantener la paciencia y la confianza, aceptando que cada etapa es necesaria para consolidar la transformación. Respetar el ritmo natural del proceso terapéutico es fundamental para evitar frustraciones y para que la sanación sea profunda y sostenible. En el plano espiritual, el ritmo se relaciona con la conexión con los ciclos cósmicos y naturales. La sincronía con los ritmos universales abre canales de energía y conciencia que favorecen la expansión espiritual y la integración. Practicar la observación de los ciclos lunares, los solsticios, los equinoccios y otros eventos cósmicos permite al sanador sintonizar su trabajo con las fuerzas que rigen la vida, amplificando el poder de la intención y la efectividad de las prácticas. Además, el ritmo implica un movimiento constante entre polos, como hemos visto en la ley de polaridad, pero con la particularidad de que este movimiento no es errático ni caótico, sino cadencioso y predecible. Esta cadencia permite anticipar los cambios y prepararse para ellos, integrándolos en el proceso de sanación. La capacidad de fluir con el ritmo natural es una cualidad esencial para mantener la salud y el bienestar en todos los niveles. Un aspecto crucial de esta ley es la importancia del equilibrio entre esfuerzo y relajación. En la vida, como en la sanación, existen momentos para actuar y momentos para descansar, para construir y para dejar ir. El exceso en cualquiera de estos polos puede conducir a la enfermedad o al estancamiento. La sanación hermética enseña a identificar y respetar estos momentos, facilitando un flujo armónico que revitalice el cuerpo, la mente y el espíritu. La práctica del ritmo se puede cultivar mediante diversas técnicas, como la respiración consciente con conteo, la meditación en movimiento, como el tai chi o el yoga, la escucha activa de la música con atención a sus patrones rítmicos y el trabajo con el ciclo lunar para planificar y armonizar acciones y descansos. Estas herramientas permiten conectar con el pulso vital que sostiene la vida y alinear el propio ritmo con el del universo. Finalmente, la ley del ritmo nos invita a aceptar la impermanencia y el constante cambio, reconociendo que en la alternancia de fases está el secreto de la renovación y la sanación. Resistirse al ritmo es resistirse a la vida misma, mientras que abrazarlo con conciencia abre la puerta a una existencia más plena, saludable y en sintonía con la armonía universal. En resumen, la ley del ritmo es la cadencia cósmica que regula la vida y la sanación. Entenderla y aplicarla nos permite fluir con los ciclos naturales, respetar los procesos internos y externos y encontrar en la armonía del movimiento constante el camino hacia la salud integral y la transformación profunda. Sanar es aprender a bailar con el ritmo del universo, sincronizando nuestro pulso con el latido eterno de la existencia. Capítulo 14. Causa y efecto. El poder oculto que conduce a la sanación consciente. La ley de causa y efecto, una de las verdades más fundamentales del hermetismo, revela que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La casualidad es solo el nombre que se da a una ley no reconocida. Esta ley, también conocida como la ley del karma en otras tradiciones, nos muestra que nada ocurre por azar, sino que cada acontecimiento, cada estado, cada enfermedad o bienestar es el resultado de causas previas que pueden ser entendidas, trabajadas y transformadas. Comprender esta ley es esencial para desarrollar una sanación consciente, que no solo repara, sino que también previene y evoluciona. En el nivel físico, la ley de causa y efecto se manifiesta claramente. Una alimentación inadecuada, un estilo de vida sedentario, la exposición a toxinas o el estrés constante generan efectos visibles en el cuerpo, como enfermedades, fatiga y desequilibrios. Estos efectos no surgen de manera arbitraria, sino que son consecuencia directa de causas específicas. La medicina tradicional, en su enfoque mecanicista, a menudo atiende el efecto sin profundizar en la causa, lo que limita la posibilidad de una sanación completa y duradera. La sanación hermética invita a ir más allá, a investigar y transformar las raíces causales para erradicar el malestar desde su origen. En el plano mental y emocional, esta ley es igualmente poderosa.
Los pensamientos repetitivos, las creencias limitantes, los patrones emocionales no resueltos actúan como causas que generan efectos en la experiencia cotidiana y en la salud. El estrés emocional crónico, la ansiedad, el resentimiento o la culpa tienen efectos profundos y duraderos en el cuerpo y la mente. Reconocer que nuestras actitudes internas son causas que producen efectos visibles en nuestra realidad nos coloca en la posición de agentes activos de nuestra sanación y transformación. Además, la ley de causa y efecto revela que nuestra responsabilidad es fundamental en el proceso de sanación. Si bien no siempre somos conscientes de todas las causas que nos afectan, tenemos el poder de investigar, reconocer y cambiar aquellos factores internos y externos que nos enferman. Esto implica un compromiso profundo con la autoindagación, la honestidad y la voluntad de modificar hábitos, pensamientos y emociones que generan efectos no deseados. En el campo energético, esta ley se traduce en la comprensión de que cada acción, pensamiento o emoción produce ondas vibratorias que desencadenan respuestas en el campo energético y, por ende, en el cuerpo físico. Las técnicas herméticas de sanación buscan alterar las causas energéticas para producir efectos sanadores, utilizando la intención consciente, la visualización, la imposición de manos y otros métodos que actúan directamente sobre el origen de los desequilibrios. En la dimensión espiritual, la ley de causa y efecto se extiende más allá de la vida presente, conectando con la idea de que las causas generadas en vidas anteriores o en niveles sutiles pueden manifestarse en la realidad actual. La sanación consciente, por tanto, incluye el trabajo con el karma, la liberación de patrones heredados y la reconciliación con las causas profundas que atraviesan el tiempo y el espacio. Este nivel de sanación es el que más transforma, pues permite romper ciclos repetitivos y abrir el camino a una evolución auténtica. Esta ley también nos enseña que no existen víctimas ni azar, sino participantes activos en la creación de nuestra realidad. Al aceptar que todo efecto tiene una causa y que podemos influir en esas causas, nos empoderamos para cambiar la trayectoria de nuestra salud y bienestar. Este cambio no es mágico ni inmediato, sino el resultado de un proceso consciente, paciente y constante. La ley de causa y efecto es también un llamado a la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Cada una de nuestras elecciones, incluso las más pequeñas, genera efectos en nuestro entorno y en nuestro ser. La sanación hermética promueve la integración consciente de todos estos aspectos para generar causas positivas que produzcan efectos saludables y armoniosos. Un aspecto práctico de esta ley en la sanación es la capacidad de identificar y modificar las causas externas que mantienen los desequilibrios. Esto puede incluir cambios en la dieta, el ambiente, las relaciones, así como en las creencias, emociones y hábitos mentales. La sanación integral es un trabajo de detective que va tras las causas para transformarlas y así cambiar los efectos. Finalmente, comprender y aplicar la ley de causa y efecto nos conduce a una sanación verdadera y duradera, basada en la responsabilidad, la conciencia y la voluntad de transformación. Nos invita a dejar de lado la pasividad, el victimismo y la espera, y a convertirnos en creadores activos de nuestra salud y de nuestra vida. En resumen, la ley de causa y efecto es el poder oculto que conduce a la sanación consciente. Entender que todo efecto tiene su causa y que podemos influir en esas causas es el primer paso para transformar el sufrimiento en bienestar, la enfermedad en salud y la ignorancia en sabiduría. Sanar es asumir la responsabilidad de nuestras causas y crear con intención los efectos que deseamos en nuestra existencia. Capítulo 15. Género. La fuerza creativa que da vida a la sanación y al equilibrio. La ley de género, una de las enseñanzas más profundas del hermetismo, nos revela que el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Esta ley va mucho más allá de la simple distinción biológica o social entre masculino y femenino, pues es una fuerza creativa universal que impregna toda la realidad y es responsable del origen, el movimiento y la transformación de la existencia misma. Comprender y armonizar esta dualidad interna es esencial para el proceso de sanación integral y consciente.
El principio masculino y femenino en el hermetismo no debe confundirse con el sexo biológico. Más bien, se refiere a dos energías complementarias presentes en todas las cosas y en cada ser humano, que operan en una dinámica constante de creación, equilibrio y evolución. El principio masculino se asocia con la acción, la iniciativa, la lógica, la penetración y la dirección, mientras que el principio femenino representa la receptividad, la intuición, la creatividad, la nutrición y la expansión. Ambos principios son necesarios y deben coexistir en armonía para que la vida fluya y se manifieste plenamente. En el cuerpo físico, esta ley se manifiesta en la complementariedad de funciones y estructuras que mantienen la salud y la vitalidad. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático y parasimpático reflejan estos principios en su acción y relajación. La creación celular, que es el proceso de generar vida, depende de la interacción precisa entre fuerzas opuestas y complementarias. En la sanación, el desequilibrio entre estas energías puede manifestarse en síntomas físicos y emocionales que reflejan la desconexión o la dominancia de un principio sobre otro. En el plano mental y emocional, la ley de género nos invita a reconocer y equilibrar nuestras energías internas. La mente racional y analítica, masculina, necesita dialogar con la intuición y la creatividad, femenina, para generar soluciones sanadoras y auténticas. La represión o negación de alguno de estos aspectos crea bloqueos que se manifiestan como conflictos internos, estrés, ansiedad o estancamientos en el proceso de sanación. La integración de ambos principios fomenta la armonía interna, la creatividad y el bienestar emocional. A nivel energético, el género se expresa en la polaridad fundamental que permite la generación y el movimiento de la energía vital. El equilibrio entre las fuerzas masculina y femenina permite el flujo armónico de esta energía a través de los canales sutiles del cuerpo, facilitando la regeneración y el bienestar. Técnicas como la meditación, el yoga, la danza consciente o la práctica de artes energéticas trabajan para equilibrar estas energías, promoviendo la sanación profunda. Espiritualmente, la ley de género refleja la unión de opuestos que da lugar a la creación y a la manifestación de la conciencia. Esta unión no es una fusión estática, sino un dinamismo creativo que permite la expansión de la conciencia y la evolución espiritual. La sanación hermética contempla esta ley como un camino para despertar la fuerza creadora interna y manifestar la plenitud del ser. Además, esta ley invita a la reflexión sobre las relaciones interpersonales, que también reflejan la danza de géneros y su equilibrio. La armonía en las relaciones es un espejo del equilibrio interno y un factor clave para la sanación emocional y espiritual. Reconocer y respetar los principios masculino y femenino en el otro y en uno mismo facilita la empatía, la comunicación y el crecimiento mutuo. Un aspecto fundamental para aplicar esta ley en la sanación es el reconocimiento consciente de los propios aspectos masculinos y femeninos, aceptándolos y equilibrándolos. Esto implica desaprender estereotipos sociales que limitan la expresión auténtica y abrirse a la integración de cualidades como la fuerza y la sensibilidad, la lógica y la acción y la receptividad. La ley de género también nos enseña que la creación es un proceso continuo y que la sanación es en sí misma un acto creativo. Cada paso hacia el equilibrio es una nueva manifestación de esta fuerza universal que transforma la realidad y abre caminos hacia la salud integral. Finalmente, comprender y aplicar la ley de género en la sanación es reconocer que en el equilibrio dinámico de las fuerzas masculina y femenina reside la clave para la vitalidad, la creatividad y armonía profunda. Sanar es permitir que estas energías se expresen en equilibrio, facilitando la renovación constante y la manifestación del potencial pleno del ser. En resumen, la ley de género es la fuerza creativa que da vida a la sanación y al equilibrio. Su integración consciente nos permite activar el poder interno de creación, transformación y manifestación, abriendo la puerta a una sanación completa y una vida en plenitud. Capítulo 16. La transmutación, el arte hermético de convertir el plomo en oro interior. La transmutación es el corazón mismo del hermetismo y representa el proceso de transformación profunda y consciente que permite convertir lo denso, lo negativo, lo enfermizo, en luz, salud, sabiduría y plenitud.
El antiguo símbolo alquímico de convertir el plomo en oro es, en realidad, una metáfora del cambio interior que todo ser humano puede lograr al aplicar las leyes herméticas en su vida y en particular en su proceso de sanación. La transmutación no es un fenómeno mágico externo, sino un arte y una ciencia interior que requiere conocimiento, voluntad y práctica constante. Es el paso del estado de ignorancia, enfermedad y sufrimiento hacia la iluminación, la salud integral y la expansión de la conciencia. Para entender este proceso es necesario integrar todas las leyes que hemos estudiado, pues cada una aporta un aspecto esencial a esta alquimia interior. En primer lugar, la transmutación parte del reconocimiento consciente de la realidad tal como es, sin negarla ni resistirse, aceptando el plomo, las sombras, las heridas, las limitaciones como materia prima para la transformación. Este acto de aceptación es el fundamento para iniciar cualquier proceso sanador profundo, pues la negación solo perpetúa el sufrimiento y bloquea el cambio. Luego, con la comprensión de la ley de correspondencia, entendemos que el cambio en el mundo interno repercute en el externo y viceversa. Así, la transmutación implica trabajar simultáneamente en el cuerpo, la mente y el espíritu para lograr un equilibrio que facilite la circulación de la energía vital y la manifestación de la salud. El ritmo de la sanación debe respetarse durante la transmutación, entendiendo que la transformación no es lineal ni inmediata, sino un proceso cíclico que puede presentar avances y retrocesos. La paciencia y la confianza en el proceso son esenciales para no caer en la desesperación ni abandonar el camino. La ley de polaridad nos ayuda a ver que todo aspecto negativo contiene en sí su apuesto positivo y que la transmutación es el arte de elevar la vibración interna, de cambiar la perspectiva y de convertir la sombra en luz, la enfermedad en salud, la debilidad en fortaleza. La ley de causa y efecto nos enseña que cada acción consciente que emprendamos, cada pensamiento elevado, cada emoción transformada, genera nuevos efectos que se manifiestan en la realidad. La transmutación implica hacerse responsable de estas causas y utilizar el poder de la intención para crear efectos sanadores. El equilibrio del género en nuestro ser es un motor clave para la transmutación. La integración armónica de las energías masculinas y femeninas facilita la creatividad, la regeneración y la manifestación del cambio. Prácticamente, la transmutación se expresa en técnicas de sanación herméticas como la meditación profunda, la visualización creativa, la respiración consciente, el trabajo con símbolos y arquetipos, el uso de mantras y la canalización de energía curativa. Estas herramientas permiten actuar directamente sobre la materia prima interna, elevando su frecuencia y disolviendo los bloqueos. Además, la transmutación incluye el perdón profundo, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, como un acto liberador que disuelve cargas emocionales y energéticas que impiden la salud. La sanación auténtica no puede ocurrir sin el acto de soltar el resentimiento, la culpa y la ira. En el nivel espiritual, la transmutación abre el camino hacia la iluminación y la unidad con el todo. Es el paso de la individualidad limitada hacia la conciencia universal, donde el sanador se convierte en canal de la fuerza creadora y renovadora del cosmos. Finalmente, la transmutación es un llamado a la acción consciente, a la participación activa en el proceso de sanación, reconociendo que todos tenemos el poder interno de transformar nuestra realidad y nuestra salud. No hay límites más allá de nuestra voluntad y nuestra capacidad de elevar nuestra vibración y conciencia. En resumen, la transmutación es el arte hermético de convertir el plomo en oro interior, un proceso de transformación profunda y consciente que integra todas las leyes universales para lograr la sanación integral y la expansión del ser. Al dominar esta alquimia interior, el camino hacia la salud, la sabiduría y la plenitud se abre ante nosotros, iluminado por la luz eterna del conocimiento y la voluntad. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.